Camino al Agro. Acompáñanos a descubrir el maravilloso mundo del agro. Recorramos sus caminos y aprendamos sobre el cuidado del medio ambiente, la optimización de los recursos, avances tecnológicos, nuevos métodos de producción eficiente y las vivencias del campo. Camino al Agro. Estamos Camino al Agro. Hoy desde el eje central cafetero en Colombia. Estaremos hablando de la roya del cafeto, los daños que ocasionan los cultivos y cuál es su control. Así que acompáñenos. Colombia es uno de los principales productores de café en el mundo. Más de 3 millones de personas dependen de este cultivo en el país. Como toda plantación, el café tiene enemigos naturales y enfermedades que lo afectan. Pero existe en especial una afección catastrófica que es la roya del cafeto, presente en todo el continente americano. Aquí sembramos caturra desde hace más de 30 años porque ese era el café de moda en ese entonces por la alta producción y cuando eso no había roya, ni broca tampoco, entonces se obtuvieron muy buenos resultados en cuanto a producción y calidad. Pero después llegó la roya y entonces tuvimos que hacer todos los ensayos con todos los fungicidas disponibles, primero el oxicloruro de cobre y otras marcas hasta que encontramos en el mercado el Alto 100 que llegó y fue la salvación prácticamente para el caturra y hace más de 15 años lo estamos utilizando con muy buenos resultados, tanto que todavía tengo el 85% de la finca en caturra. Los últimos años de tanta lluvia hemos tenido que hacer hasta 5 aplicaciones. Algunas dentro del calendario pues, que tenemos disponible en este folleto de Cenicafé, que es el manual que tenemos para manejo de la roya aquí. Pero entonces, aparte de ese calendario, hemos hecho refuerzos para poder mantener el vigor y la sanidad vegetal en los cafetales. Y nos ha dado pues un excelente resultado. La roya como tal es una enfermedad y es un hongo que ataca el cultivo de café y tiene varias características, entre ellas presentar unas etapas en las cuales el caficultor o el técnico en su caso pues no detecta muy bien el inicio de la enfermedad. Normalmente esto es conocido como la etapa de incubación del hongo. Puede durar más o menos de 19 a 23 días, dependiendo de la altura y dependiendo de la temperatura. Esto es importante porque cada vez que se presenta esto, se está generando dentro del cultivo un caldo de cultivo para que se dispare en el momento que cambien las condiciones climáticas. ¿Cuáles? Precipitación, temperatura, humedad relativa. Normalmente esto cambia de manera inesperada y ahí es donde vienen los ataques de roya. Normalmente se tenían unos comportamientos de esta enfermedad en el cultivo del café en Colombia bastante marcados, pero desde el año 2009 en adelante las condiciones climáticas cambiaron, más precipitación, cambios repentinos a elevadas temperaturas y se disparó la roya. Tal es el caso entonces que en estos últimos 3 años el cultivo del café en Colombia ha sufrido un efecto devastador por esta enfermedad y lo que se ha presentado entonces son altas defoliaciones, pérdidas de cosecha y por último la merma en el caso de los agricultores en el ingreso. Que con el tiempo fue apareciendo y aunque la federación hacía grandes campañas, nos regalaba oxicloruro de cobre para controlarla, no habíamos hecho bien conciencia del daño tan grande que produce esa enfermedad en la producción de café. El control de roya en cafetales debe hacerse de manera preventiva y no curativa. En la mayoría de los casos, cuando la enfermedad se hace visible puede ser demasiado tarde para un control efectivo y ya se habrá perdido un alto porcentaje de la cosecha. Amigos caficultores, como veníamos conversando acerca del tema de roya,
veníamos a hablar de una etapa que es supremamente importante. La etapa en la cual la roya manifiesta sus signos y es el momento en el cual todos los caficultores se alertan y hacen un llamado a todos los técnicos y generalmente arrancan algunas aplicaciones. En ese momento, arrancar con aplicaciones en variedades susceptibles de cualquier producto fungicida para el control de la roya, lo que puede dar como resultado entonces es una entrada tardía al control del problema. En ese momento ya el caficultor empieza a perder parte de su productividad. Los estudios de los centros de investigación demuestran que entre el 7, el 8 y hasta el 10 y 12% se logran perder en temas de producción por entradas inoportunas al control de roya. Entonces es importante para todos entender que la vigilancia de esta enfermedad tiene que ser permanente. Entonces en este periodo ya es un poquito tarde entrar a ver los programas de aplicación y protección de cultivos. Para esto se ha diseñado por los centros de investigación recomendaciones que tienen que ver entonces con calendarios fijos de aplicación, los cuales están establecidos para aquellas zonas que tienen unas cosechas bien definidas. Y esas zonas tienen como evento fisiológico en la planta una característica para todos y es el momento en el cual se presenta la floración principal. Las fechas de aplicación para aquellas zonas donde la cosecha principal es en el segundo semestre, generalmente, y la recomendación de los calendarios fijos de aplicación, arrancan entonces en el primer semestre. La primera aplicación corresponde entonces a la primera quincena de mayo, posteriormente 45-60 días, la segunda aplicación y la última aplicación para estas cosechas principales en el segundo semestre corresponden entonces a la segunda quincena de septiembre. ¿Qué significa esto? Todos los caficultores deben estar muy pendientes de la fecha de floración, que es lo que va a determinar posteriormente las aplicaciones. Sin embargo, las recomendaciones para las aplicaciones deben también hacerse con la otra metodología, que corresponden a aquellos niveles de infección que se puedan encontrar en campo. Entonces las evaluaciones que den por encima del 5%, inclusive por encima del 3 al 5%, deberían iniciar las aplicaciones para evitar que los cafetales se defolien y tengan entonces pérdidas consecuentes al final de la cosecha, los cafetales terminen defoliados y podamos entonces con cafetales sanos arrancar un año con una muy buena producción de café. Nos hemos salido un poquito de la línea de la Federación de Cafeteros, de los comités de cafeteros, de hacer unas aplicaciones calendario. Nosotros las hacemos en base a unos plagueros que nos visitan los cafetales y nos van indicando cuándo debemos hacer la aplicación, porque una aplicación de cualquier fungicida tarde no funciona muy bien. Estas son aplicaciones que hay que hacerlas muy a tiempo, cuando la enfermedad está empezando. Tipo calendario propuesto por el Comité de Cafeteros, pues son más o menos, son 3 aplicaciones al año. A nosotros nos están resultando más o menos 4 aplicaciones al año haciéndola mediante muestreos. Y la verdad es que el control es bastante bueno. El no hacer monitoreo nos llevaba a que el árbol se defoliara, porque la roya le tumba la hoja al árbol. Hay que andar el lote completo mirando los focos que haya. Y depende la cantidad de árboles infectados que hayan. Entonces así mismo se decide si se fumiga o se espera más tiempo. Pero es bueno hacerlo oportunamente antes de que la enfermedad defolie el palo. Es importante controlar la roya porque si se defolia el palo, merma la producción del café. Para el caso de la roya, existe toda una metodología de muestreo para determinar los niveles de infección de la enfermedad y poder tener elementos de juicio para determinar el momento de la aplicación del fungicida. Muy bien, dentro de las cosas importantes que se deben de tener en cuenta para hacer un monitoreo de roya es determinar por lote, en este caso, o por hectárea, escoger alrededor de unos 60 árboles, dependiendo del tamaño del lote. Puede ir de 60 a 120. La selección y la entrada del lote debe ser por la mitad y lo que vamos a hacer es seleccionar los árboles
de manera aleatoria y de cada árbol se selecciona una rama de la parte productiva. En esta rama se cuentan entonces número de hojas totales, número de hojas con roya y se hace una operación matemática para sacar el porcentaje de infección. En este caso, número de hojas con roya dividido el número total de hojas contadas en los 60 o 120 árboles, de acuerdo al tamaño del lote. Este resultado se multiplica por 100 y vamos a obtener el porcentaje de incidencia, en este caso de roya visible, o sea, roya activa. Por eso es tan importante no dejar que los niveles de incidencia en el cultivo del café se eleven. ¿Por qué? Porque vamos a tener entonces un periodo de incubación que no vimos, que no alcanzamos a ver, pero sí contamos los que sí vimos, 5, 10 o 15%. Quiere decir que si hay un caficultor que espera y deja que el periodo de incubación pase, vamos a tener una explosión de roya dentro del cafetal y las posibles consecuencias que todos conocemos: defoliación, paloteo y pérdida de la cosecha. Lo más grave es para el año siguiente tener entonces cafetales totalmente defoliados. Esta es la manera entonces de determinar el nivel de incidencia en el cultivo del café para tomar decisiones ya por nivel de incidencia para el control de enfermedades. Encontrar un porcentaje por encima del 3 al 5% es una alerta inmediata para arrancar los controles efectivos con alto 100. Espectacular en el norte del valle, Hotel Los Viñedos, paraíso tropical. Te esperamos en la Unión, vamos a descansar, te haremos disfrutar. Hotel Los Viñedos, paraíso tropical. En Colinagro, el agricultor colombiano encuentra el mejor respaldo. Nuestros profesionales brindan a los agricultores la mejor asesoría y compañía para hacer del campo un negocio pujante, porque su confianza es nuestra razón de ser. Colinagro, inteligencia en agroproducción. En Colombiana de Biocombustibles ofrecemos la mejor selección de semillas para el cultivo de la higuerilla y la jatrofa en todos los climas. Además comercializamos toda su cosecha. Colombiana de Biocombustibles, impulsando vida. La roya trae como consecuencia otros costos que no se ven aparentemente. Al defoliarse la plantación, los rayos solares tienen una alta penetración que aumentarán el crecimiento de las arbences y la emisión de chupones por parte del café, aumentando los costos de producción para su control. El ataque de roya en el cultivo del café en Colombia se ha venido presentando en diferentes etapas. Normalmente se tenía la creencia de que los ataques de roya se presentaban en cafetales de variedades susceptibles con altura sobre el nivel del mar por debajo de 1.300, inclusive de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Esto a partir de unos 4 o 5 años hacia atrás ha cambiado y lo que hemos encontrado es que inclusive en cafetales por encima de 1.500 hasta 1.600 y 1.700 los ataques de roya han sido bastante importantes. En etapas tempranas el manejo de roya generalmente no es un problema bastante importante. Estamos hablando de primer año y posiblemente segundo año. Esto se debe a muchas razones, es un cultivo que todavía está en crecimiento, no tiene una buena población y normalmente no hay una buena producción. Posteriormente, en la medida que la plantación entra a una etapa productiva, lo que vamos a encontrar es una exigencia bastante importante del grano hacia las hojas, conocido como la relación fuente-vertedero, o sea, la necesidad que tiene el grano y lo que la planta, a través del proceso de fotosíntesis, debe de entregarle al grano para poder llenar el fruto y obtener una buena cosecha. Es en ese momento entonces cuando la roya puede llegar a ser devastadora, porque al grano lo tienen que acompañar las hojas para obtener un buen llenado, una buena calidad y obtener una buena cosecha. Si nosotros dejamos entonces los árboles totalmente desprotegidos, no se hacen los controles oportunos, lo que vamos a obtener entonces son
árboles paloteados, el fruto no alcanza su maduración y posteriormente pérdida de cosecha. Esto es en detrimento entonces del ingreso del caficultor. Ya en etapas posteriores, árboles mayores a 3 años, 4 y hasta 5 años, ahí se incrementa entonces la posibilidad de un ataque de roya debido a que hay una mayor área foliar, posteriormente va a haber una mayor cosecha y lo que vamos a obtener ahí entonces son cafetales cerrados con una humedad relativa y unas condiciones para que la roya ataque de manera mucho más agresiva. Bueno, Gilberto, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hoy en el tema de roya. Entonces, primero hablemos consecuencias de no controlar roya. Muy bien, la primera consecuencia que nosotros tenemos al no controlar roya definitivamente es la defoliación en las cafeteras. Esto como consecuencia tiene entonces una baja y pérdida en la producción. Las estimaciones que se tienen en este tema son entre el 23 y el 30% en unas consideraciones normales, pero también se puede tener pérdidas superiores a este porcentaje cuando no se hace ningún control de roya en el cafetal. Bueno, cafetero que quiera monitorear su cantidad de roya, infestación, ¿qué debe hacer? Lo primero que tiene que hacer es entrar al lote, definir muy bien el lote y por hectárea normalmente se deben de seleccionar 60 árboles. Estos árboles se selecciona una rama, se cuentan todas las hojas que tengan y todas las hojas que tengan roya activa. Posteriormente se hace una división entre las hojas que tengan roya y el total de hojas, se multiplica por 100 y esto nos va a dar el nivel de incidencia del lote. De acuerdo al nivel de incidencia, el cafetero puede tomar la decisión de hacer una aplicación. Normalmente, encontrar niveles de incidencia por encima del 3 al 5% ya es el momento en el cual se tiene que tener en cuenta para hacer una aplicación. En cuanto a controles en cafetales, controles de roya, ¿qué podemos mencionar? ¿Qué puede hacer el cafetero para defenderse de esta enfermedad? Muy bien, es muy importante decirle a todos que dentro del manejo integrado, en este caso para el manejo de la enfermedad, en el caso roya, hay que tener en cuenta las labores agronómicas, hay que fertilizar muy bien, hay que tener cafetales renovados, hay que tener un buen control de malezas, obviamente hay que tener la renovación con aquellas variedades que son resistentes a roya. Entonces no simplemente es el control químico, estamos hablando de un manejo integrado que permite entonces una cafetera sana al final del año con una muy buena cosecha y entrar al próximo año con unas hojas sanas y preparadas para una nueva cosecha. Gilberto, entiendo que hay una herramienta muy importante que es el calendario de aplicaciones. Hablemos como de ese calendario de aplicaciones, ¿cómo lo debe hacer el caficultor? Importante, los centros de investigación han definido algunos calendarios de aplicación basados en un concepto importante que es la floración del café. Las floraciones importantes o las floraciones principales en el cultivo del café van a determinar los controles de roya. Para el caso de Colombia se establece entonces que las floraciones principales que se den en las zonas X del país, lo que va a pasar es que entre 60 y 90 días después de la floración principal se deben de iniciar los controles. Posteriormente, 45 a 60 días se hace la segunda aplicación y 45 a 60 días se hace la tercera aplicación. En caso de ser necesaria por una evaluación de incidencia en campo, otra aplicación se puede hacer y está recomendada. Está basada en el criterio técnico del agricultor o del técnico que esté haciendo las evaluaciones en campo. ¿Esto con qué propósito? De lograr terminar con los cafetales sanos, con una muy buena cosecha, evitar el paloteo y, como le dije anteriormente, una muy buena preparación para el año siguiente. Yo quisiera que aclaráramos otra vez la correlación tan alta que existe entre la precipitación y la temperatura, porque en estos últimos años que han venido incrementando las lluvias, pues hemos tenido más ataques de roya. Expliquémosle esto a los caficultores para que lo tengan más presente. Es muy importante, esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de roya es un patógeno que está muy asociado al tema de precipitación o más bien lámina de agua sobre las hojas. Además a esto hay que adicionar el tema de la temperatura. Los cambios bruscos de temperatura que se nos están presentando en estos últimos años y en estos últimos meses, lo que van a hacer es disparar aquellos niveles infectivos que se encuentran dentro de la hoja y que en los momentos que cambien estas variables climáticas vamos a tener una explosión de roya si estamos asociando a una buena cosecha y anterior a esto una muy buena floración. Entonces esa relación es muy importante. Los cambios que hemos recibido los últimos años, floraciones más frecuentes, cosechas y traviesas más juntas, va a permitir entonces ataques de roya
mucho más severos, donde el cafetero debe estar mucho más pendiente de sus cafetales, evaluar de una manera mucho más continua y por consiguiente entrar a hacer aplicaciones de productos caso alto 100, fungicidas sistémicos para el manejo de roya. Bueno, Gilberto, le agradecemos mucho por atendernos aquí en la zona cafetera y esperamos que sigan adelante con el control de roya. Germán, yo creería que esta es una muy buena oportunidad, estamos a tiempo para que todos los cafeteros inicien sus programas de control preventivo de roya y los que tengan problemas en estos momentos por cambio de clima puedan hacer la aplicación. Recordemos que no hacer aplicaciones oportunas para el manejo de roya incrementan las pérdidas de entre el 7, el 12 hasta el 15%. Entonces, amigos caficultores, no se dejen sacar su platica del bolsillo, tienen una herramienta, utilícenla y Syngenta está presta para prestar la asesoría con su equipo a nivel nacional sobre el tema de café, roya y otros problemas biológicos. Muchas gracias. El beneficio-costo en el control de roya es muy grande. Mediante unos controles oportunos, el caficultor puede tener grandes beneficios económicos y compensar con creces la oportunidad en el control de esta temible enfermedad en cafetales. Los caficultores que tenemos caturra prácticamente nos gusta el juego del azar. Hay gente que juega a la plata en una mesa de juego y pues nosotros aquí la jugamos en la finca. Estamos corriendo el riesgo de que descuidemos un cafetal, pero si no queremos perder esa plata, porque es que lo que hay metido en estos cafetales es mucha plata, entonces hay que estar conscientes de eso y hacerle una inversioncita que no es tanta pues comparada con todo el capital que tenemos, haciendo una aplicación muy a tiempo antes de que llegue un ataque de roya y nos acabe ese capital que tenemos invertido en estos cafetales. Tenemos el mayordomo muy bien capacitado para que él identifique en los lotes o en los focos cuando se está presentando la roya. Entonces, la verdad, vivimos muy pendientes de eso. Entonces, hacemos las aplicaciones justo cuando se necesitan. Eso creo que nos ha conllevado a tener unos cafetales bastante sanos y en buenas condiciones, y hemos controlado muy bien la roya.